A todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema 2 del módulo 3 que se titula Teorías de la personalidad. Sé que es difícil y complicado trabajar de esta manera, que es de forma virtual, sin embargo hay que tratar de adaptarnos y seguir trabajando. Bueno, vamos a iniciar. Ya que ustedes conocen el concepto de personalidad, sus características y los componentes que son temperamento y carácter, que lo vimos la sesión pasada, es momento de estudiar las diferentes teorías de la personalidad, las cuales intentan describir y explicar por qué nos portamos de cierta forma, por qué sentimos, pensamos y actuamos cada uno de nosotros diferente. Y entonces el tema es teorías de la personalidad. El producto de este tema será un cuadro comparativo entre las diferentes teorías. ¿Qué deberá llevar su cuadro? Su cuadro tiene que llevar el nombre de la teoría, el autor, el concepto de personalidad y las diferentes aportaciones de cada una de las teorías. Entonces, al final del video, ya que lo hayan observado, ustedes pueden hacer su cuadro comparativo o conforme va rodando el video pueden ir haciéndolo. Entonces empezamos con el tema que se llama teorías de la personalidad. La primera teoría que vamos a ver es la teoría conductista. El conductismo es una de las grandes aportaciones que tiene la psicología moderna, ya que toma gran auge en el siglo XX. Y los principales autores relacionados precisamente con la personalidad son Joven Watson y Burrus Frederick Skinner. Los conductistas no solamente estudiaron al ser humano, sino que también se centraron en estudiar el comportamiento, las conductas de algunos de los animales. Si recuerdan, el módulo 1 les decía, cuando hablábamos precisamente de las teorías de la psicología, que, por ejemplo, Iván Pavlov, el ruso fisiólogo, él hizo sus mayores investigaciones con un perro, y Skinner, que es el autor que en este momento vamos a retomar, trabajó con una rata, que trabajó con lo del aprendizaje. Ambos autores que ahorita estoy mencionando, Watson y Skinner, coinciden en que la personalidad está determinada por un conjunto de conductas habituales que son influenciadas por el medio. ¿Qué quiere decir? Que tu personalidad se va a definir a partir de conductas repetidas que tú tengas. Por ejemplo, si te enojas todo el tiempo y es una conducta que haces constantemente, pues eso ya forma parte de tu personalidad y está influenciada por el ambiente. Por ejemplo, que lo aprendiste de tu mamá, de tu papá, de tus amigos, etc. Esa es la teoría conductista y ese es su concepto de personalidad. Debemos de decir también aquí en la teoría conductista que si tú requieres modificar un rasgo de personalidad que no te agrade o que no es necesario, para hacer este tipo de cambio es importante que cambien las condiciones del ambiente, porque si tú quieres cambiar algo pero sigues haciendo siempre lo mismo, pues tu conducta difícilmente va a cambiar o va a eliminarse. Los conductistas se centran principalmente en tratar de predecir y controlar conductas, y estas conductas que se manifiestan y observan, si se cambia el ambiente, pueden eliminarse o reforzarse dependiendo de cómo te sientas tú y dependiendo de tu adaptación al ambiente. Tú puedes eliminar o modificar alguna conducta siempre y cuando estés decidido y te sometas a un proceso de aprendizaje, eliminando las condiciones ambientales o cambiándolas para poder modificar cualquier tipo de conducta. La segunda teoría que vamos a ver es la teoría psicoanalítica. Aquí dice psicodinámica o psicoanalítica porque son varios autores, pero muchos de ellos fueron motivados por la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Si recuerdan que el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud, se escribe Freud, pero se pronuncia Freud.
En la teoría psicoanalítica, el principal autor es Sigmund Freud y él nos dice precisamente que la personalidad se desarrolla cuando una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante todo el curso de su vida. Es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que cada uno de nosotros aborda ciertas etapas psicosexuales. También, por ejemplo, Freud nos dice que la personalidad es como un iceberg. Si recuerdan que les decía cuando hablábamos del inconsciente, preconsciente y consciente, les decía que Freud decía que era como un iceberg, que fue con el que chocó el Titanic en la película, que aparentemente solo se veía una pequeña capa de hielo, pero en realidad estaba escondida una gran montaña. Y precisamente así pasa con una personalidad. La parte pequeña que se logra ver es el consciente, es decir, que solo mostramos una pequeña parte de nosotros y es la que le mostramos al resto del mundo para ser aceptados. Luego tenemos la parte preconsciente, que su principal función es filtrar la información inconsciente para que pase al consciente del individuo, pero de una manera que sea aceptada. Es decir, pasa a través de sueños, fantasías, imágenes. Por ejemplo, en tu inconsciente tienes que estás enamorado de la novia de tu mejor amigo, pero eso es algo que no es aceptado por la sociedad. El preconsciente se encarga de filtrarlo y sacarlo al consciente a través de un sueño. Por ejemplo, constantemente sueñas que la chica que te gusta, que es novia de tu mejor amigo, pues es tu novia y sueñas que la besas, etcétera. Entonces, esa es la función más importante del preconsciente. Y al final, en la parte más oscura, más profunda, más onda de nosotros, tenemos lo que es el inconsciente, y el inconsciente es aquello de lo que no nos damos cuenta y es aquella parte primitiva del ser humano, aquello que no nos permite, si lo sacamos no nos va a permitir ser aceptados y vamos a ser rechazados por la sociedad. Vamos a ver las etapas psicosexuales, precisamente porque de ellas determina lo que es la personalidad de cada uno de nosotros, y las etapas psicosexuales son 5, ya las habíamos visto, pero ahora las vamos a relacionar con la personalidad. Recuerden que cada una de las etapas tiene una zona erógena o una zona de placer en donde el individuo tiene que satisfacerla para sentir gratificación. Y esta depende de los años o nuestra edad que tenemos. Por ejemplo, en la etapa oral, que va de los 0 a los 2 años, la zona erógena o la zona de placer se encuentra cuando el niño o el bebé empieza a succionar o amamantar de la madre, y en los siguientes primeros años, cuando el bebé es amamantado o empieza a comer pequeños alimentos, pues es su zona de placer o zona de gratificación, y es de los 0 a los 2 años. Sí, se obtiene una buena gratificación durante esta etapa. Cuando la persona crezca va a ser una persona optimista, crédula y confiable. Y si no es satisfecha de manera adecuada, por ejemplo, que cuando haya sido bebé tenía hambre, lloraba y pasaba mucho tiempo llorando y no era alimentado, es que no había sido gratificado adecuadamente, y cuando crezcan van a ser personas pesimistas, sarcásticas, discutidores y hostiles. Ahora vamos con la etapa anal o la fase anal, que es de 2 a 3 años, y el placer se centra en la expulsión o retención de heces y también a través del control de esfínteres, así se obtiene el placer. Y se cree que si en esta etapa tu entrenamiento fue muy estricto, por ejemplo, que estabas aprendiendo a hacer del baño y se hacían del baño en los pantalones o en la ropa, y los padres eran tan estrictos que lo ponían en la pileta de agua y los bañaban con agua fría y aparte los insultaban, cuando la persona crece va a tender a ser una persona autodestructiva, obstinada, mezquina y obsesivamente o excesivamente ordenados. Por ejemplo, son aquellos que quieren tener todo en cierto orden y si no se desesperan. Esa es la personalidad de alguien que no superó adecuadamente la etapa anal.
Luego vamos con la etapa fálica, que la fálica va de los 3 a los 6 años, y la zona erógena o la zona de placer se encuentra principalmente en los genitales. Si recuerdan que hacíamos la diferencia entre la etapa fálica y la etapa genital. La diferencia en esta es que inicia por curiosidad. Cuando el niño empieza a conocer las diferentes partes de su cuerpo, se encuentra con que en los genitales se siente placer. Entonces, inicia por curiosidad y se hace de manera inconsciente. En esta etapa es donde surge el complejo de Edipo en los niños y el complejo de Electra en las niñas. Las personas que no reciben suficiente satisfacción o gratificación tienden a mostrarse cuando son adultos como unas personas egoístas, vanidosas, por lo general con muy baja autoestima, son tímidos y con sentimientos de minusvalía durante la edad adulta. Por ejemplo, son aquellos que siempre se creen incapaces de lograr algo y de obtener sus metas. Luego sigue la etapa de latencia, que es desde los 7 años hasta la pubertad. Se caracteriza porque en esta etapa la libido disminuye, por lo tanto solamente se enfoca en jugar con otros niños y no experimenta ninguna zona erógena o ninguna zona de placer. Entonces no hay como que mayor problema. Luego tenemos la etapa genital, que es la última de las que postula Freud, y esta es de la etapa adolescente hasta la etapa adulta. La mayoría de ustedes se van a encontrar o nos encontramos en esta, y la zona erógena se encuentra nuevamente en lo que son los genitales, pero en esta ocasión se hace de una manera, el placer se obtiene de una manera consciente y de una manera espontánea. Es decir, que en esta etapa la libido se expresa a través de vínculos afectivos y simbólicos contigo o con otras personas, y la sexualidad se da con mayor intensidad. En esta etapa, si no logramos abordar adecuadamente la satisfacción, se desarrollan personas, o más bien con baja autoestima y con problemas al relacionarse. De lo contrario, si se desarrollan de manera adecuada, pues son personas responsables y que se preocupan por los demás. Otra de las aportaciones de Sigmund Freud en la teoría psicoanalítica son los mecanismos de defensa, que ya habíamos dicho que los mecanismos son los que te protegen para evitar factores de riesgo que vienen en tu inconsciente y que te permiten la supervivencia. Si se dan cuenta, sobrevivir a las etapas psicosexuales es complicado y todos tenemos como que cierto grado de neurosis. Entonces dice Freud que todos somos patológicamente neuróticos, y está bien, porque no va a haber personas que hayan superado todas las etapas de manera adecuada, y por ello es que se centra en el estudio de patologías. Entonces, estas son las aportaciones de Freud en la teoría psicoanalítica. Ahora vamos a ver la estructura de la personalidad. La estructura de la personalidad se divide en ello, yo y super yo. El ello es como tu diablito y el super yo es como tu angelito. ¿Por qué? Porque el ello se rige por el principio de placer, es decir, que al ello solamente le importa ser satisfecho y disfrutar sus deseos. El super yo está regido por las normas sociales, es decir, el deber ser. ¿Qué quiere decir? Que trata de cumplir con las expectativas que le son dictadas por la sociedad o que le han sido inculcados desde muy pequeño. Y el yo está regido por el principio de la realidad y es el que toma las decisiones o el que lidia entre el ello y el super yo. El yo trata de razonar y es el que vive o asume la realidad de la persona. Por ejemplo, tu ello resulta que ya no quieres estar en la clase y te quieres ir a la cafetería porque ya tienes hambre. Y el ello te dice, pues ve a la café. Y el super yo te dice, no, porque la norma o la regla dice que durante clase no puedes ir a la cafetería. Entonces el yo se encarga de lidiar entre el placer y la norma y dice, bueno, entonces pongo atención, termino antes y 5 minutos antes de que termine la clase, pido permiso para ir al baño y voy a la cafetería. Entonces, ya no sales de la clase,
pero también logras satisfacer el deseo que tenías. Esa es la estructura de la personalidad. Se divide en ello, yo y super yo. Vamos a pasar con la siguiente teoría, que es una teoría psicodinámica, y el autor que vamos a ver es Carl Gustav Jung. Jung fue alumno o estudió la teoría de Freud y se basó principalmente en él para realizar sus aportaciones. Y el concepto de personalidad de Jung es que la personalidad está compuesta por ciertos rasgos por los que nos conoce la gente y actitudes. Por ejemplo, un rasgo es que eres bueno para el fútbol y por eso te reconoce la gente. Es un rasgo y eso te da personalidad. Hay dos tipos de personas según Jung, que son las personas introvertidas y las personas extrovertidas. Una persona introvertida es aquellas que se centran más en cosas interiores, como por ejemplo estar en paz consigo mismo, no les gusta salir, prefieren leer un libro, estar tranquilo en su casa, estar solos, etc. Mientras las personas extrovertidas son aquellas a las que tienen un gran interés por el mundo, les gusta, por ejemplo, ir a fiestas, estar conviviendo con la sociedad y por lo general suelen tener muchos amigos. Eso es lo de personalidad. Vamos con las aportaciones. Como ya les dije, Jung retoma la teoría de Sigmund Freud y crea unas propias aportaciones, y la primera aportación que tiene es que, a diferencia de Freud, la persona o la personalidad se divide en inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal contiene aquellos pensamientos reprimidos o experiencias olvidadas y aquellas ideas que a lo mejor no se desarrollaron o no se llevaron a cabo, mientras que el inconsciente colectivo consiste en recuerdos y patrones de conducta que fueron transmitidos de generación en generación pasada. Por ejemplo, un inconsciente colectivo es que las mujeres se deben de comportar de cierta manera aquí en México, y el famoso machismo, pero ese ya es un inconsciente colectivo porque un conjunto de personas o un grupo de personas comparten esa misma idea de cómo te debes de comportar o de cómo debes de actuar. En este caso les daba el ejemplo del machismo, que la comunidad o en México se tiene una forma, unos patrones de conducta, ya sea para los hombres o ya sea para las mujeres, desde tu forma de vestir, tus labores, a qué te debes dedicar, etc. Eso es el inconsciente colectivo. Y a partir del inconsciente colectivo surgen los arquetipos, y esto es... Un arquetipo es una idea generalizada que tenemos sobre las cosas y que también han pasado de generación en generación y que de alguna manera rigen nuestro comportamiento. Un arquetipo puede ser Dios, el diablo, y los arquetipos también surgen a partir de mitos o historias. Por ejemplo, el diablo surge a partir de un mito, una historia, y en donde cuando te mencionan la palabra diablo, pues como tenemos ya ese arquetipo, lo definimos como algo malo. Otro arquetipo, por ejemplo, podría ser un héroe. ¿Qué características tiene un héroe? Pero esto ya ha venido desde generaciones pasadas y ya todos tenemos como que la idea de a qué o qué características debe de tener un héroe. También Jude nos habla acerca de la bisexualidad. Dice que los seres humanos somos bisexuales por naturaleza y menciona dos arquetipos muy importantes, que es el ánima y el animus. El animus consiste en la expresión de rasgos femeninos en el hombre, mientras que el animus representa la expresión de rasgos masculinos en la mujer. Era lo que les decía sobre la bisexualidad. Por ejemplo, el hombre, no por ser hombre, no significa que no puede expresar sus sentimientos. También los hombres en ocasiones tienen ganas de llorar. Por ejemplo, si decimos, dime las características de un hombre, te van a decir fuerte, robusto, te van a decir como que características,
pero no significa que no tenga una característica de mujer, por ejemplo, que sea empático, comprensible, romántico, detallista, cursi. Eso significa que un hombre también puede tener rasgos femeninos y una mujer también puede tener rasgos masculinos. Por ejemplo, una mujer ¿qué rasgos tiene una mujer? Y por lo general te dicen cursi, detallista, comprensiva, etc. Pero no significa que no pueda ser también fuerte. Y Jung nos habla precisamente de la bisexualidad. Freud tiene 5 etapas, que son las etapas psicosexuales, y Jung menciona 3. Y las etapas que menciona Jung son la primera, de la niñez a la adultez temprana, es decir, la pubertad, y nos dice que en esta etapa la identidad individual no existe, sino que apenas está empezando a desarrollar y está forjada por la influencia y el actuar de las personas que lo rodean. Por ejemplo, en este caso son los padres, los profesores, personas adultas que están alrededor de él y que tienen gran influencia para que el niño se comporte de cierta manera. Luego sigue la adolescencia, y esta es cuando el individuo empieza a fantasear y empieza a confrontarse con la realidad y se da cuenta que lo que le enseñaron de niño no siempre es lo correcto, y empieza aquí a expresar sus propias emociones, empieza a desafiar principalmente a los padres o a las personas mayores, y empieza a plantearse sus propias metas, aspiraciones y éxitos. Por ejemplo, en la niñez te decías, es que yo quiero ser doctor, pero lo decías simplemente porque lo escuchabas, y ya en la adolescencia ya empiezas a tener tus propias aspiraciones y ya decides para lo que eres capaz o no. Y luego tenemos la edad madura, que es de los 35 a los 40 años, y en esta edad el individuo empieza a manifestar crisis personales que se manifiestan a través de que empiezan a perder el sentido de la vida, no saben por qué trabajaron tanto tiempo, empiezan a tener sentimientos de desesperación, y aquí dejan de enfocarse en características físicas o en cosas materiales y empiezan a importarse por lo espiritual o lo fisiológico. Por ejemplo, ya no les importa el quererse comprar el automóvil, sino que ya les importa más estar en paz con ellos mismos. Esa es la teoría según Jung. Pasamos a la siguiente teoría psicodinámica, y esta es de Alfred Adler. Nos dice Adler que la personalidad está constituida por un carácter y que cada individuo tiene un estilo propio de vivir y posee un carácter que es único e irrepetible. Adler nos menciona unos principios que describen lo que es el carácter. El primer principio es la precocidad, y nos dice que inicia en los primeros años de vida, y es cuando el niño muestra un carácter en su hogar, en la escuela, con los adultos que están a su alrededor, y aquí es donde se empieza a formar el carácter que va a tener durante su vida, o se va a ir formando el estilo de vida que va a tener. El siguiente principio es el teleológico, y nos dice que aquí el carácter que tú tengas te va a garantizar que tú logres los objetivos que te plantees en un futuro, porque van a ser el punto de referencia para poder lograrlos y para poder enfrentarte al mundo externo, a las condiciones que te va a presentar. Eso se refiere a lo teleológico, que tu carácter te va a guiar para ver si puedes lograr o no lograr tus metas o dirigirte de alguna manera hacia ellos. El siguiente principio es la unidad, y nos dice que cada uno de nosotros tiene un carácter que nos hace únicos, que a pesar de que tenemos rasgos o características similares al resto de la humanidad, siempre vamos a tener algo que nos va a percibir como únicos e irrepetibles. El siguiente es identidad, y precisamente aquí nos menciona que va a haber rasgos de la personalidad, más bien rasgos del carácter, que vamos a mantener estables durante toda nuestra vida. Por ejemplo, si tú desde niño eras enojón, ese carácter te va a prevalecer quizás durante toda tu vida. Hay entonces características que se van a conservar desde que éramos pequeños hasta el final de nuestra existencia.
El siguiente principio es el social y aquí nos menciona que nuestro carácter se tiene que adaptar a las necesidades del entorno. ¿Cómo es esto? A través de las obligaciones o las normas que te dice la sociedad con las que debes de cumplir para ser aceptado. Siguiente peculiaridad, y en este caso el individuo va a ser único, pero va a buscar su superioridad en el contexto en el que se encuentra, tratando de cubrir siempre sus necesidades y aspiraciones personales, y eso es lo que le va a dar peculiaridad. Tú no vas a tener las mismas metas o aspiraciones que los demás. Por ejemplo, quizás tu meta es terminar una maestría, un doctorado, y esa meta que tienes no es la misma que va a tener otra persona. Sin embargo, a ti te va a dar felicidad, y la otra persona, si no es lo que se propone, pues no le va a dar felicidad. Entonces a ti eso te va a dar peculiaridad. Y por último tenemos el principio creador, que nos dice que los hábitos o nuestro carácter es verdad que se va formando en los primeros años de vida y nos va a acompañar, pero que no es innato. ¿Qué quiere decir? Que podemos irlo cambiando con nuestras experiencias, y también es flexible si buscamos la manera de cambiar y ser mejor persona cada día. Es decir, que nosotros podemos crear nuestro propio carácter dependiendo de nuestras necesidades y aspiraciones. Existen, según Adler, ya pasando a otra cosa, 2 tipos de sentimientos que nos van a ayudar a lograr o alcanzar nuestros objetivos. El primer sentimiento es el sentimiento de inferioridad, y este surge desde que somos pequeños, ya que cuando nacemos somos personas inmaduras, somos incompetentes. ¿Por qué? Porque todavía no contamos con ciertas capacidades y habilidades. Sin embargo, este sentimiento de no poder lograr algo, no hacer las cosas, es lo que nos va a impulsar a lograr nuestras metas y objetivos. Por ejemplo, los niños suelen sentirse inferiores a los adultos porque no tienen capacidades a la par que los adultos. Sin embargo, dicen, cuando yo sea grande voy a ser como mi papá, cuando yo sea grande voy a ser como tal adulto. Y es un sentimiento que nos impulsa. Y también está el sentimiento de superioridad, que es un deseo constante de querer ser mejor cada día, de luchar por nuestros logros y objetivos y lograr ser perfectos, o también para lograr sobrevivir en lo que es la sociedad o el entorno. Y esos son los sentimientos de inferioridad y superioridad. Ya vimos la teoría psicoanalítica, conductista y psicodinámica. Vamos a continuar con las teorías humanistas. Son igual 3 autores, y el primer autor que vamos a ver de la teoría humanista es Abraham Maslow. El humanismo, hay que recalcar que nos dice que el ser humano siempre va a ser bueno por naturaleza y que va a tener una tendencia a sacar su potencial o mejorarse a sí mismo. El primer autor que vamos a ver es Abraham Maslow, y nos dice que la personalidad del individuo se forma con el desarrollo de las necesidades, buscando en todo momento la autorrealización. Sí, recuerden que la mayor aportación de Abraham Maslow es la pirámide de las necesidades, o la pirámide de la autorrealización, o la pirámide de Maslow, como la quieran llamar y como ustedes decidan conocerla. Es la misma y está formada por 5 escalones. Cada uno de ellos es de suma importancia y se centra en que el ser humano logre la autorrealización, pero primero pasando por necesidades previas. Nos dice que tú no vas a lograr la autorrealización si tú no has pasado anteriormente o no has superado adecuadamente las necesidades anteriores, y van de acuerdo al grado de dificultad. Hasta abajo, en el primer escalón, tenemos las necesidades fisiológicas, y estas son de suma importancia porque prácticamente de ellos depende tu vida. Porque dentro de esto encontramos, por ejemplo, la respiración, alimentación, el descanso, tomar agua, cosas que si no las llegas a cumplir, pues prácticamente mueres. Por ejemplo, si no te alimentas, a lo mejor aguantas un día
o hasta 2, ¿no? Pero no puedes pasar tu vida sin alimentarte porque vas a empezar a tener problemas de salud y al final de cuentas pues vas a perder la vida. Ya que lograste superar esta necesidad, la que sigue con mayor dificultad es la de seguridad. Por ejemplo, ahorita se está viendo con la contingencia difícil cumplir este escalón para muchas personas, porque muchos tenían una fuente de ingresos segura, pero debido a la contingencia esto ha cambiado y afecta este escalón o esta necesidad de seguridad. Por ejemplo, Tenancingo se caracteriza por el mercado de las flores. Sin embargo, debido a la contingencia, el comprar flores no se convierte en un artículo de primera necesidad y se ha dejado de adquirir este producto, lo cual le daba seguridad a todos los productores y en este momento no están cumpliendo con esta necesidad. Luego tenemos el de afiliación o necesidades sociales, que aquí todos como individuos, como seres humanos, tenemos la necesidad de convivir con los demás, de tener amigos, tener una pareja, tener una familia que te quiere, etcétera. Y ese escalón es necesario. Luego tenemos el de reconocimiento. Este es de aceptarte a ti mismo, tener una buena autoestima, el tener confianza en ti, respeto por uno mismo. Y para finalizar tenemos lo que es la autorrealización. En la autorrealización es cuando logras concretar un objetivo y ya que lo lograste, se regresa de nuevo para perseguir otro objetivo. Por ejemplo, tu objetivo era tener cierto trabajo, ¿no? O cierta expectativa de la vida. Pero esto no lo puedes lograr si antes no superaste. Si ya que lo lograste, tienes que buscar otra meta y iniciar desde el primer escalón. Por ejemplo, hay cantantes muy famosos que, tienen dinero, tienen lujos, tienen muchas casas, pero no han logrado la autorrealización porque quizás les falta la parte de la afiliación, que quiere decir que no cuentan con una amistad verdadera o no se sienten queridos o simplemente no cuentan con el reconocimiento. Los demás pueden reconocerlos, quererlos, pero ellos no se quieren a ellos mismos o hay una parte que sienten insatisfacción. Entonces es complicado lograr la autorrealización, sin embargo sí se puede y va más allá de cosas físicas o materiales. Bueno, estas son las aportaciones más importantes de Abraham Maslow. Por lo tanto, seguimos con la teoría humanista de Rogers y nos dice que la persona se define a través de la observación y evaluación de sus propias experiencias. Aquí nos crea un enfoque centrado en el cliente o en la persona, precisamente porque la atención del ser humano se centra en su propio desarrollo, tratando de que su potencial o sus capacidades estén al máximo. Esta teoría, a diferencia de otras, no pretende modificar las conductas del individuo, sino que su propósito se dirige a que tú como persona reconozcas qué posibilidades tienes de crecer, identifiques cuáles son tus limitaciones y tus incapacidades para que a partir de ello tú puedas crecer. Es decir, si tú sabes que no eres capaz de realizar algo, lo identifiques, sepas cuáles son tus puntos débiles y puedas trabajar en ello para mejorar como persona y poder desarrollar tus capacidades al máximo. Para Roger dice que debes buscar ser una persona madura, equilibrada y todo eso se logra a partir de un proceso de autorrealización. Es decir, que el ser humano día a día se va construyendo, se va moldeando dependiendo de sus experiencias o situaciones que vive o ha experimentado y todo el tiempo estamos cambiando. No somos los mismos ahorita de cuando éramos hace 5 o 10 años, sino que hemos cambiado, pero se supone que vamos a cambiar dependiendo a las metas que queremos. Lo importante para el humanismo es que mejores.
y a esto se le llamó tendencia actualizante, cuando el individuo tiene la habilidad de aprender de las situaciones positivas o negativas que ha vivido, porque dice Rogers que de cualquier situación que tú vivas puedes aprender algo, y ya que hayas aprendido, pues tratar de mejorar y aprender de ello. Y eso se llama tendencia actualizante. Todo el tiempo nos estamos actualizando porque todo el tiempo estamos viviendo experiencias y aprendizajes nuevos. Esa es la aportación de Rogers. Continuamos con Frederick Perls, también es un humanista y nos dice que la personalidad o la persona es un todo constituido por diferentes extractos como son el ego, y abajo de todos estos extractos encontramos lo que es el self interior. ¿Qué es el self interior? ¿Recuerdan? No sé si ya vieron la película del ogro y la princesa, que va a rescatar a la princesa, se convierte en una ogra, Fiona, no sé si la recuerdan. En la película, cuando, no sé si, creo que regresan de rescatar a la princesa, va el ogro con el burro y el ogro le hace una analogía al burro sobre una cebolla, y esa analogía hace Frederick Perls, que precisamente nos dice que la persona es como una cebolla que tiene varias capas y en el centro se encuentra lo que realmente es o cómo es. Por ejemplo, tú cuando conoces a una persona y hace 5 o 10 minutos la acabas de conocer, solamente le muestras tu capa exterior. Por ejemplo, solo te limitas a sonreírle, a decirle hola, a contarle cosas superficiales. Ya que la vas conociendo, te vas despojando de las capas que vas teniendo y, por ejemplo, empiezas a crear un vínculo hasta que te despojas de todas las capas y le puedes mostrar el self interior, es decir, el realmente cómo eres. Pero ya esto sucede cuando ya se formó un vínculo íntimo o cuando ya le tienes mucha confianza. Así es como te despojas de las capas que tienes y le muestras realmente tu verdadera persona o personalidad. La personalidad entonces está constituida por todos los estratos del ego, que son las capas que te rodean, y por el verdadero self, que es la parte más íntima o la parte más profunda de la persona. Para Peirce nos dice que una persona sana, una persona con un ser sano, una personalidad sana, tiene que tener ciertas características. La primera es que la persona viva el ahora, que no se esté preocupando por el pasado, porque lo que pasó ya no se puede cambiar, ya no puedes modificarlo, y no vale la pena estarte desgastando en el qué hubiera hecho, qué hubiera pasado, hubiera cambiado esto, etcétera, porque eso ya pasó y pasado pisado. Y tampoco te debes de preocupar por el futuro, porque eso genera ansiedad. Todavía no sabes si vas a llegar a ese punto y por lo tanto no vale la pena estarte preocupando por cosas que aún no pasan. La segunda es que la persona vive el aquí. Es decir, que disfrutes lo que tienes en el presente, que disfrutes de tu familia, de tus amigos, de que tienes una casa, todo lo que tienes ahora, y no te estés preocupando, no te estés mortificando por cosas que no tienes o no han venido. Por ejemplo, no tiene caso quizás estarte preocupando por lo que va a pasar en 2, 3 meses, y por estarte preocupando en eso no disfrutar lo que tienes ahorita, en este momento. Hay personas que suelen vivir así, se preocupan por lo que viene en 2 meses y dejas de disfrutar el momento que tienen ahorita de convivir con su familia, de contar con amigos, etc. Entonces vive el aquí. La que sigue es que la persona no piense innecesariamente en por qué hace las cosas. Es decir, que no se la pasa imaginando, fantaseando en ¿qué pasaría si hiciera esto? Sino que quizás se atreve a hacerlo, a probar cosas nuevas, probar cosas diferentes, tocar, ver, etc. Por ejemplo, si tú quieres aventarte del parapente, pues de nada te sirve que te estés imaginando qué pasaría o cómo se siente, y pues mejor atrévete a hacerlo para que lo vivas con plenitud y seas una persona que no esté en el hubiera o quisiera, etc. La que sigue, la persona no imagina, sino que experimenta lo real.
lo que estás viviendo ahorita disfrútalo. Por ejemplo, estás viviendo en cuarentena. Pues no nos queda de otra más que disfrutar quizás del estar haciendo nuestras actividades, el que pases más tiempo con tu familia, ya que en días no lo haces, o simplemente el tener el tiempo para estar dentro de tu hogar, porque quizás en un futuro te vas a ir a la universidad y ya no lo vas a poder hacer. Entonces, experimenta lo real, lo que tienes, no fantasíes ni imagines cosas que no han pasado. Vamos a pasar con las teorías cognitivas. Son igual 3 autores y el primer autor que vamos a ver es Albert Bandura y él tiene una teoría del aprendizaje social y nos dice que la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente y él menciona un aprendizaje basado en modelos o por imitación. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano o surge la personalidad del individuo a partir de la observación de modelos. Un modelo pueden ser tus padres, tus profesores, tus amigos, personas que tú vas a imitar para poder comportarte como ellos o poder transformar una imagen que tienes de ellos en ti mismo. Por ejemplo, si tienes un amigo que admiras mucho porque tiene cierta característica, entonces tú trata de imitar y transformar esa imagen que tienes de él y transformarla en una personalidad o una característica tuya para lograr modificar una conducta. Y ese aprendizaje le llama aprendizaje basado en modelos por imitación y nos dice que así surge parte de la personalidad, imitando a las personas que admiras y adaptando esas características que admiran a ti. Bandura postura 4 estructuras de la personalidad. La primera es la de capacidades y habilidades y nos dice que la persona tiene que ver con la capacidad de resolver sus propios problemas de la vida. ¿Qué capacidades y habilidades tienes tú para solucionar las cuestiones que se te presentan? Por ejemplo, ahorita la limitación es que no podemos salir de casa. ¿Qué capacidad y habilidad tienes tú para solucionar todos esos problemas o todas esas necesidades? ¿Tienes la capacidad de utilizar tu teléfono, de estar al pendiente de lo que pasa a través de la televisión? ¿Qué capacidad o habilidades tienes tú para solucionar ese problema? La otra estructura es la de creencias. Aquí, ¿tú de qué te crees capaz y eficiente para realizar alguna tarea? Si tú te crees capaz y es una percepción cognitiva de que tú te consideras que sí lo puedes lograr, pues simplemente vas a hacer el intento de lograrlo hasta lograrlo, cualquier meta que te propongas. La siguiente precisamente va a ser metas y estas son representaciones mentales. Primero son representaciones mentales, pero posteriormente esa representación, si tú te centras en que lo puedes lograr, pues se va a convertir en una acción. Por ejemplo, tu meta es comprarte un auto, ¿no? Cualquier auto y tiene cierto valor. Tú ahorita no tienes ese dinero, pero tú lo visualizas y empiezas a hacer acciones para lograr esa meta. ¿Cuál podría ser una acción? Una acción podría ser ahorrar de lo que te dan para la escuela, buscarte un trabajo de medio tiempo, vender algunas cosas que tengas que ya no te sirvan. Y es cuando una imagen o un pensamiento se convierte en una acción. Luego tenemos los estándares de evaluación. Cada uno de nosotros durante su vida se va creando cierto estándar de lo que es bueno y malo, ya sea para ti como persona, para juzgar a otros o para juzgar una situación o un evento. Por ejemplo, tú cuando llevas a cabo alguna acción, tú vas a juzgar si lo que hiciste fue bueno o fue malo. O cuando vas en la calle y ves que alguien está cometiendo por ejemplo, vas pasando y ves que alguien robó algo. Tú ya tienes un estándar de definir si esa acción es buena o mala. Entonces, todos vamos adquiriendo ciertos estándares de evaluación. No todos tenemos los mismos estándares porque, por ejemplo, lo que yo puedo definir como malo o tus papás pueden definir como malo, tú lo puedes definir como bueno. Por ejemplo, para tus papás es malo que tú llegues a las 10 de la noche, pero para ti no es malo, para ti es todavía considerado como algo bueno. Para ti malo es llegar a las 3 de la mañana, ¿no? Por ejemplo.
Y así cada quien tiene unos estándares de evaluación. Pasamos con el siguiente autor de la misma teoría, que es la cognitiva, que es Aaron Beck. Y Beck nos dice que la personalidad está conformada por cogniciones, emociones y conductas, las cuales están moldeadas por valores. Precisamente nos dice que nuestra personalidad es un reflejo de lo que hemos aprendido y hemos adquirido de las personas que nos rodean. Por ejemplo, si tus papás desde pequeño te dijeron lo que es bueno o malo, tú tratas de imitar cierto modelo para que tú, o más bien ellos, se sientan orgullosos de ti. Entonces, los valores que te han sido inculcados o has ido aprendiendo son por los que se va formando tu personalidad. Por ejemplo, si dicen que es bueno que seas responsable, ordenado, etcétera, y siempre te lo han recalcado, tú vas formando un valor y a partir de esa situación que tú piensas o de esas cosas que tú piensas, pues vas formando tu propia personalidad. Nos dice Aaron Beck que la personalidad surge desde que somos pequeños, precisamente por lo que les digo, de que se van formando ciertos valores y se va reforzando tu personalidad a partir de tus experiencias y vas modificándola durante toda tu vida. Y esas son las aportaciones de Beck. Luego tenemos a Albert Ellis, también de la teoría cognitiva, que nos dice que la personalidad se va formando de las creencias que se tenga de lo que dicen los demás de ti y lo que tú mismo piensas de ti mismo, ya sean estas cuestiones positivas o negativas. Por ejemplo, tu personalidad se va formando a partir de lo que dijeron tus papás, tus maestros, tus amigos desde que eras pequeño y una idea que tienes de ti mismo. Por ejemplo, si cuando ibas en la primaria, tu maestro de la primaria te decía que no eras bueno para las matemáticas, esa es una creencia que surgió de alguien más. Pero tú ya vas vas creciendo con la idea de que no eres bueno para las matemáticas y luego la haces parte de ti y cuando te dicen, oye, ¿qué materia no te gusta? Y pues tú dices, las matemáticas. Inicialmente no surgió de ti, surgió de alguien más, pero la adoptaste y ahora ya forma parte de tu personalidad el decir que no eres bueno para algo. En este caso es para las matemáticas. También pueden ser cosas positivas. Por ejemplo, cuando te dicen, es que es un chico muy responsable, mi hijo, ¿no? Y lo dice desde pequeño tu mamá. Es que mi hijo es muy responsable. Es que mi hijo es muy responsable. Y te lo va diciendo con todas las veces que ella tiene oportunidad. Es una creencia que surgió a partir de alguien y tú la haces interna. Y entonces ahora tú ya tienes una personalidad responsable por el simple hecho de que te creíste desde pequeño que eres una persona responsable. Pero también conoces o identificas a qué se refiere ser una persona responsable. Son cosas que vas adaptando a ti dependiendo de lo que creen los demás de cómo eres y a partir de lo que crees de ti mismo. Por ejemplo, hay personas que tienen la idea de que no son buenos para la escuela, pero no es una idea que hayan tenido ellos, sino que se las dijeron, sin embargo, ellas se los creyeron que actúan de esa manera o de esa forma. Albert Ellis nos dice que cada quien, a pesar de que recibimos creencias de los demás, tú eres responsable de tus propios actos. ¿Por qué? Porque eres capaz de modificar lo que te conviene o lo que no te conviene, porque la finalidad del ser humano es ser feliz. Por ejemplo, a pesar de que te dijeron que no eres bueno para las matemáticas, tú cuando ya eres mayor empiezas a identificar tus capacidades, tus limitaciones y dices, bueno, siempre me dijeron que no soy bueno para las matemáticas, pero yo sé que si soy constante, responsable, pues puedo cambiar esa acción o esa personalidad. Él hizo una aportación muy importante que tiene, es que creó o postuló el concepto de autoaceptación. ¿Qué es la autoaceptación? Simplemente quererte, valorarte, respetarte, aceptarte tal y como eres, siempre y cuando esas características no te hagan daño, porque siempre tenemos la oportunidad de crecer, pero debes quererte, amarte, respetarte y valorarte por el simple hecho de existir.
Con esto terminamos lo que son las teorías de la personalidad. Ya saben, realizan un cuadro comparativo. Su cuadro comparativo tiene que llevar la teoría, el autor, su concepto de personalidad y las aportaciones. Espero les haya quedado claro y recuerden que la finalidad de las teorías de la personalidad es tratar de describir o explicar por qué nos comportamos de cierta manera, pero es una teoría. Una teoría es diferente a una ley. Una teoría son postulados que se acercan posiblemente a la realidad, pero cada quien las puede adaptar. Nos vemos la próxima semana y cuídense mucho. Bye.